Sueño de libertad. Ese es el título de esta reflexión, sueño de libertad. Isaías capítulo 61, versículo 1 al 3. Vamos a escuchar, vamos a leer unas palabras muy poderosas que se dicen acerca de nuestro Señor Jesucristo, que Él ha sido ungido por el Espíritu Santo para que haga una obra en nuestra vida. Bueno, pongámonos en pie todos, ya que algunos se están poniendo, hermanitos. Ya vamos a estar sentaditos. Si usted no puede ponerse de pie por alguna dificultad, no se preocupe, pero si lo puede hacer, hágalo. Isaías capítulo 61, versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Escuche, la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Versículo 3, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Puede estar sentadito, ya oramos. Sueño de libertad. Este es el tema de esta reflexión. Y es que la libertad, hermanos, ha sido un sueño a lo largo de la historia para la humanidad. Muchas personas estuvieron dispuestos a ofrecer sus vidas enteras, a sacrificarse por este sueño que la humanidad siempre ha tenido. Han luchado por ser libres de la opresión. Usted muy bien sabe que a lo largo de la historia ha existido la esclavitud. Muchas personas han sido oprimidas, han sido tratados quizá como no seres humanos, como otra cosa, pero menos como seres humanos, porque el ser humano siempre ha estado bajo opresión. Y el ser humano, las personas, hay muchas personas que han muerto por la libertad, mártires, ¿verdad? Personas que querían igualdad, equidad para las personas y estuvieron dispuestos a entregar su vida. Pero esta mañana, si estas personas estuvieran acá, tendrían que sentirse decepcionados al darse cuenta que el ser humano realmente no tiene una libertad completa, que a lo mejor sí camina por las calles y no está detrás de unas bartolinas, o quizás no está bajo la servidumbre de un amo en esta tierra, pero sí tiene un problema. Y aquellos que han muerto por la libertad, se reconoce el esfuerzo, porque hoy en día tenemos muchos beneficios por ello, pero hay un problema. Y este es que hay una lucha peor. Hay una esclavitud más fuerte y es triste entender de que no hay persona, no hay héroe más noble, no hay persona con todas las buenas intenciones que pueda obtener esta libertad para otras personas. Y estoy hablando de una esclavitud espiritual, una esclavitud del yugo del pecado. Yo leía y el artículo de los derechos, el primer artículo de los derechos humanos, universalmente hablando, dice que el ser humano nace libre. Eso es lo que dice. Antes no decía así, ahora lo dice. Pero la Biblia a mí me dice que cada persona nace esclavo del pecado. Aunque el ser humano nazca libre físicamente hablando y tiene libertad de expresión, tiene libertad de culto, tiene libertad de caminar por las calles sin que nadie lo oprima, el ser humano, nosotros tenemos un problema, y este problema es que nacimos en esclavitud espiritual. Por cuanto todos pecaron, están destituidos, no tienen libertad. El hermano decía, algunos no entienden la libertad que Cristo nos ha dado, y algunos estamos oprimidos por el enemigo, por tantas cárceles espirituales que Él nos pone, cuando Dios nos ha hecho libre, iglesia. Dios nos ha dado una libertad, no en este mundo, una libertad al pecado, porque no se encontró una persona que pudiera libertar al ser humano, pero había uno que tenía el poder para romper cadenas, para dar libertad al cautivo, para anunciar buenas noticias, porque había sido ungido por el Espíritu Santo. Y ese nombre es Jesucristo. El Espíritu
de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas noticias a todas las personas. Nosotros somos esos receptores, no solo de una noticia, sino de la obra redentora, libertadora del Espíritu Santo por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, si nos ponemos a definir un poco, la palabra libertad se define como una capacidad humana. Usted tiene una capacidad, usted es capaz de decidir por cuenta propia. Ese es el concepto. La libertad es la capacidad que tiene el ser humano para decidir por voluntad propia. Y eso suena bonito, y lo es. Podemos decidir por quién votar, ¿verdad? Nadie nos va a decir, hoy aplicándolo al contexto que estamos viviendo. Tenemos libertad, y eso ha tenido un precio en esta tierra por personas que sacrificaron su vida entera, sus mejores años, para que esto fuera posible. Y dice que la libertad es eso, es una capacidad de poder decidir de acuerdo a nuestra voluntad. Ahora, a pesar de que esto suene bonito, encuentro un problema acá. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista espiritual, encontramos un problema. Y el problema, hermanos, no es la libertad. El problema es la voluntad del ser humano. Si el ser humano tiene la libertad de decidir de acuerdo a su voluntad, ese es un problema. Porque la voluntad del ser humano siempre ha ido en enemistad con Dios. Y ahora, aunque muchas personas celebran que los estados en otros países están haciendo leyes que los hacen sentir libres de tomar decisiones en contra de su cuerpo y en contra de la vida, en el caso del aborto, ellos dicen, no, lo celebran, ¿verdad? Y hacen fiesta porque se consideran libres. Aparentemente la libertad que el mundo le está dando al hombre es buena, pero realmente es mala. Porque las personas en este mundo, los líderes mundiales, no logran comprender, o quizás sí lo hacen y no les importa, de que la voluntad, de que los designios del hombre siempre están encaminados a lo malo, porque son esclavos de sí mismos. Hablaba con mi papá justamente ayer, íbamos manejando, y él me decía, la peor esclavitud es la de uno mismo, porque caminamos, podemos hablar, tenemos libertad de expresión, pero estamos cautivos del pecado si no hemos conocido a un libertador llamado Jesucristo. Entonces es un problema la voluntad. Amén. Dicen que estaba una persona enferma y le preguntaron si de su voluntad se quería sanar, se quería ir para el cielo, se quería ir para el infierno, ¿qué quería? Y dice que ella dijo, que se haga la voluntad de Dios. Y si Dios quisiera que se hiciera lo que tú quieres, ¿qué querrías? Y esta persona dijo que se siga haciendo la voluntad de Dios. Porque nuestra voluntad a veces nos traiciona, porque nuestra naturaleza a veces nos arrastra, porque nuestra naturaleza a veces nos aprisiona. Y caminamos por las calles pero estamos oprimidos, y caminamos por las calles pero estamos aprisionados en nuestras prisiones mentales. Pablo experimentaba una prisión mental. Pablo perseguía a la iglesia y lo hacía con una intención buena aparentemente, pero estaba preso en la ignorancia. Porque estaba persiguiendo, estaba peleando en contra de Jesucristo y estaba preso. Pero dice la Biblia que un día Pablo conoció a un libertador, no de Roma, no otro hombre allí famoso, no un soldado romano, sino que a un libertador que lo dejó ciego porque estaba limpiando su vista. Dice que pasó 3 días ciego, y dice que un hombre llegó y oró por él y fueron abiertos sus ojos y escamas cayeron de sus ojos, porque eso es lo que hace Dios, nos liberta, nos saca de la ceguera espiritual y nos pone en una posición en la que podemos ver a Dios como un Dios bueno, en una posición en la que podemos decir gloria a Dios, gloria sea al Cordero de Dios. Cuando antes estábamos ciegos, muertos en delitos y pecados, Dios vino a esta tierra a darnos libertad. Y vamos a leer más adelante. Gálatas es una exhortación a personas que habían creído en Dios, pero querían regresar a las tradiciones del judaísmo, querían circuncidarse. Y Pablo les dice, ¿cómo es posible ustedes, Gálatas, que han sido libertados por Cristo y quieren volver a vivir bajo el yugo del pecado, el yugo de la ley, que nunca acercó a Dios a la persona, sino que la alejó, y resaltó la gracia que nuestro libertador vino a establecer en este mundo? Eso es lo que hace Dios con nosotros, y yo creo que es motivo para glorificarlo, hermanos. Bendito sea el nombre de Dios.
Y vaya problema en nuestra voluntad, que nunca íbamos a decidir seguir a Dios por nuestra propia cuenta, pero no le escogimos nosotros a Él, no le amamos nosotros a Él, no nos libertamos nosotros solos. Él nos amó, Él nos eligió, Él nos libertó. Entonces, ese es un problema. El libre albedrío del ser humano siempre va a querer hacer lo malo. Génesis capítulo 6, versículo 5, lo leemos. Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice la palabra de Dios, capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo, solamente ¿el qué? El mal. La voluntad del ser humano es un problema, y la libertad que este mundo proclama y se jacta de haber ofrecido a todos los seres humanos es un problema, porque nos da libertad de actuar de acuerdo a una naturaleza caída. Pero nosotros no estamos caídos. Dios nos levantó, Dios nos restauró y nos dio esperanza de salvación. Entonces, eso dice Génesis 6:5, de que todo lo que el hombre quiere, Dios vio al hombre y lo sigue viendo ahora, pero ahora lo ve a través del filtro de su Hijo. Ahora lo ve y sabe que siempre sigue bajo el yugo muchas veces de las prisiones espirituales, pero ahora lo ve a través del filtro de su Hijo. Lo ve a través del filtro de un libertador, y ya no lo ve esclavo a usted, Dios. Ahora lo ve libre. A través de la cruz Dios nos ve libres, y nos ve libres para ir al cielo. Cuando el enemigo nos quiere esclavizar, cuando el enemigo encuentra razones y nos ve presos de él, Dios nos ve libres y nos dice: vengan a mí, acérquense libremente, confiadamente, porque ya no son presos, porque ya no están muertos, porque yo les he dado vida, porque yo los liberté de sus cadenas. Yo no sé cuáles eran tus cadenas, pero yo sí recuerdo las mías, y yo no podía salir de ellas. Yo le decía a Dios: Dios, quiero salir de esta vida, quiero dejar esto que estoy haciendo, pero yo no podía. Y algo dentro de mí se reía de mí y me decía que nunca iba a poder. Pero un día decidí escuchar la voz de mi libertador, que me dijo: sí, es verdad, porque tu voluntad te arrastra, porque tú no puedes, pero acá estoy yo, que puedo darte libertad. Aquel en quien el Espíritu de Dios había encontrado complacencia y se había posado en él, estaba sobre él. Él está en esta mañana acá con nosotros. Y si tú tienes una prisión, y si tú estás lidiando con miedos, con angustias, con prisiones, Dios tiene el poder para libertarte. Yo no sé cuántos lo creen esta mañana, pero aquí está un Dios que tiene el poder para libertarte. Acá está un Dios que lo ha hecho. Bendito Dios, que está con nosotros, que está con la iglesia, porque no nos dejó solos en esta caminata espiritual. Porque muchas veces volvemos a estar oprimidos, pero sobre Él, y ahora por Él, sobre nosotros está el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, hermanos, hay libertad. Amén. Bien, entonces la voluntad humana nos hace esclavos del pecado. Yo quiero que leamos Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 16 al 18. Romanos, hermano, ahí, Corintios, Hechos, Corintios, Romanos. Ok, bien, dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 16 al 18. Una pregunta, Pablo les pregunta: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado, ¿para qué dice? Para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, escuche, gracias al gran amor de Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Les pregunta Pablo: ¿acaso no sabéis que si ustedes se someten a alguien para servirle, en este caso al pecado, si ustedes le sirven al pecado, si ustedes se dejan guiar por sus concupiscencias y obedecen la naturaleza caída que tienen, ¿acaso no saben que son presos? Y esta prisión los va a condenar, es una prisión para muerte. Pero dice, hace la comparación: pero aquel que se somete a la gracia de Dios, que acepta el sacrificio de Dios por la obediencia,
es guiado a la justicia de nuestras almas. Nos justificó. Estábamos condenados a ser esclavos, pero Dios vino y en un juicio divino pagó el precio por nosotros y dijo: yo voy a llevar la culpa, el pecado. ¿Para qué? Para que Él no esté esclavizado. Y el enemigo pensó que Jesús sí iba a estar esclavizado. El primer día lo pensó, el segundo tenía sus dudas, el tercero se dio cuenta que al que el Hijo liberta, al que el Padre le da libertad, es verdaderamente libre. ¿Qué son las cadenas para nosotros si Dios las rompió? ¿Qué es el pecado que a veces te mantiene pensando que no vas a ser salvo? Vamos, hermano, el pecado no tiene tanto poder como el sacrificio de Dios. Y nuestra fe es que no es por obras, sino que por la gracia de Jesucristo. Por eso somos salvos. Entonces basta ya de estar esclavizados a la vergüenza que el pecado puede ocasionarnos. Somos libres. Dios llevó la vergüenza en la cruz, porque no ser vergonzoso, Él tuvo que ser avergonzado. Entonces eso dice: y libertados del pecado viniste a ser siervos de justicia. Entonces Jesús vino a eso, a liberarnos del yugo del pecado, del yugo del pecado. A Pablo, cuando tuvo su encuentro con Jesús, le dice: ¿acaso no te lastimas? Le dice: dar coces contra el aguijón. Eso significa que estaba en contra de la voluntad de Dios. ¿Acaso no le lastima al ser humano desobedecer a Dios? ¿Sí o no que lastima el pecado? ¿Sí o no que destruye hogares? ¿Sí o no que destruye finanzas? ¿Sí o no que destruye tu futuro? El pecado es así. ¿Acaso no nos lastima estar esclavizados? ¿Acaso no nos lastima darle potestad a aquel que no la tiene, cuando Dios tiene la potestad de hacernos libres, de hacernos hijos? Hermanos, es necesario de que ahora declaremos libertad en nuestras familias, declaremos libertad en nuestras vidas, porque hay muchas cadenas que el enemigo está poniendo en nosotros, porque nosotros se las permitimos cuando Dios ya nos permitió a nosotros ser libres en Él. Bendito Salvador, bendito Libertador, el que tenemos nosotros. Entonces, si comparamos la libertad de este mundo a la libertad que Dios nos da, podemos darnos cuenta que la libertad que Dios nos da es mucho más compleja, es mucho más perfecta, es mucho más beneficiosa, porque es una libertad eterna. Entonces, la libertad es esa capacidad. Entendíamos que el concepto de libertad de este mundo es una capacidad del ser humano para poder actuar de acuerdo a su propia voluntad. Pero si le damos una definición a la libertad que Cristo nos da, podríamos decir algo como esto: la libertad en Cristo es una capacidad dada por el Espíritu Santo para actuar según la voluntad de Dios, según su voluntad. Y esta voluntad es buena, es santa, ¿y qué? Y es agradable para nosotros. Entonces, la libertad que Dios nos ha dado a través de su Espíritu Santo, hoy en día nos es una capacidad para poder decidir, no de acuerdo a mi voluntad, porque eso sería un problema, pero sí de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esa es la mejor decisión que podemos tomar en el día a día. Hay una alabanza de Tales Robertos que dice: yo elijo a Dios. ¿Cuántos la han escuchado? Y día a día, dice el hermano, el pecado viene, y día a día las tentaciones vienen a querer esclavizarme, pero yo elijo a Dios. Yo no elijo el pecado, yo elijo a Dios, porque no somos esclavos del pecado. Entonces, una vez que el ser humano experimenta esta libertad, no la del mundo, sino la de Cristo, ya no es dominado por su voluntad. Ahora, nos podemos preguntar: ¿quién nos está dominando a nosotros? Nos podemos preguntar: ¿estoy actuando de acuerdo a mi voluntad o estoy actuando de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Y cómo sé la voluntad de Dios? A través de la palabra del Señor se nos dice todo lo que Él desea que nosotros hagamos. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros lo conozcamos a Él, a su Hijo Jesucristo, y que vivamos en esa libertad que Él nos ha dado. No es verdaderamente libre quien arrastra sus cadenas. Lo dijo alguien, no encontré el autor, pero me gustó mucho, porque esta persona dice eso: no es verdaderamente libre quien arrastra sus cadenas. Ahora, hoy es tiempo de dejar esas cadenas. Esta mañana es tiempo de arrancar esas cadenas por el poder que Dios tiene en nosotros y decirle no al enemigo: ya no quiero seguir bajo este yugo. Basta ya de que el enemigo nos tenga bajo el yugo del pecado cuando hemos sido libres en Cristo. Gálatas, allá adelantito estamos en Romanos, Gálatas capítulo 5,
capítulo 5, versículo 1. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra de Dios, Gálatas, capítulo 5, versículo 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿En cuál libertad, hermano? En la libertad con la cual Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez. Si en algún momento estuvimos esclavizados por este yugo del pecado, del cual nadie podía salir por sus propias fuerzas, ni había un mártir que pudiera darnos esta libertad, ya no tenemos que vivir bajo esta esclavitud. Y dice, no estéis otra vez, Gálatas, ustedes ya conocieron a Dios. ¿Por qué quieren vivir bajo las normas de la ley cuando han conocido la gracia? ¿Por qué queremos seguir juzgando a las personas por sus errores cuando Dios nos ha dado la gracia para que abunde en medio de la congregación? ¿Por qué queremos vivir condenando a las demás personas cuando ni Dios nos está condenando a nosotros? Dios tiene los brazos abiertos. La gracia de Dios es eso, brazos abiertos para todo el perdido, para todo el oprimido, porque en Él estaba el Espíritu de Dios para anunciar salvación, libertad a los oprimidos. Y Pablo les dice esto, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Quiero que leamos Gálatas capítulo 4, ahí recito. Vamos a leer desde el versículo 1 al 7, vamos avanzando, ya vamos a concluir, pero eso está delicioso, hermano. Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 7, dice la palabra de Dios, pero también digo, entre tanto que escuche esto, el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Leámoslo nuevamente, pero también digo, entre tanto o durante el heredero, ¿verdad?, de todas las cosas es niño, en nada difiere del esclavo, no tiene potestad, no tiene decisión, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Versículo 3, así también nosotros, cuando éramos niños, en otra vez, no hoy, en otra vez, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos de este mundo. Versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿cuál tiempo? Del libertador, de Jesucristo, que vino a libertarnos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, porque Dios no vino a quitar la ley, Dios no vino a menospreciar la ley, Dios vino a resaltar la gracia, Dios vino a hacer que la ley se cumpla en nuestros corazones. Dice que mujer, nacido bajo la ley, versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, escuchen lo que hizo Dios, envió a nuestros corazones, ¿a quién? Al Espíritu, aquel que estaba sobre Jesús, que podía declarar libertad, pero ahora nosotros podemos declararnos libres, porque Dios envió a vuestros corazones el Espíritu, ¿cuál? El de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, versículo 7, así que ya no eres, hermano, ya no eres esclavo, hermana, hermano, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios, por medio de ¿cuál libertador? De Cristo, no de cualquier libertador, sino de Cristo. El versículo 7 nos habla de dos estados de la persona. Uno, la esclavitud, uno de una persona que agrada a su padre por lo que hace, y otra que es hijo, que agrada a su padre por quien es él. Una persona tiene que hacer lo que se le dice, portarse bien, cumplir todo lo que los esclavos tenían que hacer para agradar a su amo, pero un hijo agrada a su padre y encuentra complacencia en él porque es su hijo. Nos habla de la gracia de Dios, de que ya no somos esclavos, y dice, por cuanto sois hijos, Dios los selló con el Espíritu. Este es mi hijo. Tú eres hijo de Dios, hermano, hermana, y está sellado por el Espíritu Santo, aquel que como señal visible bajó sobre Jesús, porque el Padre encontró complacencia en ese hijo. ¿Y qué crees que encuentra Dios en ti?
complacencia. ¿A través de qué? ¿De tu voluntad? No, a través de la cruz. Dios encuentra complacencia en nosotros. Y cuando nos ve a través del sacrificio de Jesús y nos ama como ama a Jesús, porque somos sus hijos. Es maravilloso lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, hoy esta mañana tenemos que dejar esa mentalidad de esclavitud, porque a veces estamos en la casa y no tenemos una mentalidad de hijos y creemos que por lo que hagamos, no digo que lo que hagamos no sea importante, porque el hijo por amor agrada al padre, ¿sí o no? El hijo por amor, porque ama a su padre, porque lo honra, porque está agradecido con él, le hace lo mejor, le da lo mejor. Pero nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad, ser transformados a través de la renovación de la mente, para que conozcamos nuestra voluntad, no, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Entonces, hermanos, somos hijos, y la esclavitud del pecado de este mundo nos vino a oprimir y nos oprimió tanto, de una manera tan brutal, de la cual nadie nos podría libertar. O quizás sí, esta mañana alzamos nuestros ojos al cielo, vamos a encontrar un libertador que sí puede liberarnos. Bendito Dios, que tiene el poder para libertar a aquellos que han confiado en Él. ¿Cuáles son tus prisiones, hermano? ¿Acaso es el miedo? El perfecto amor de Dios lo echa fuera. ¿Acaso es la vergüenza? Él fue avergonzado a lo sumo por nosotros. ¿Acaso te mantiene prisionero la culpa? Él llevó nuestra culpa. Él pagó por nuestros pecados. ¿Acaso el enemigo te ha hecho sentir avergonzado por quién eres? Porque no logras acercarte a Dios en tus fuerzas, porque tu voluntad te avergüenza, porque cuando más quieres agradar a Dios no lo puedes hacer. ¿Acaso te sientes con miedo de no ir al cielo? ¿Acaso es esa la prisión donde del enemigo te ha metido? De que no vas a ir al cielo porque no eres suficientemente bueno. ¿Acaso esa es la esclavitud a la que el enemigo nos quiere llevar? Cuando en Jesús, en el Hijo, somos más que vencedores, somos victoriosos, somos libres y podemos hoy estar confiados de que si Dios viene ahora, nos vamos con Él, porque no estamos más oprimidos al yugo del pecado, somos libres. ¿Acaso el pecado, como dice Romanos 5:21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna mediante Jesucristo? Por un hombre entró el pecado y por él toda la esclavitud, pero por uno vino la libertad a todas las personas. Por un hombre, por un pecado, entró esclavitud a toda la humanidad. Por un hombre entró libertad a muchas personas. ¿Qué es el pecado delante de todos los hijos de Dios? No es nada. No es algo que nos tenga que mantener oprimidos. Quizás puedas nombrar tus prisiones. Quizás alguien está atrapado en la tristeza. Quizás alguien está atrapado en algún problema legal, qué sé yo, alguna deuda. Quizá alguien pueda tener una prisión. Le puedes poner nombre a tu prisión, pero si ves a la cruz, encontrarás un nombre que está sobre ese nombre. Nombra tus prisiones, hermano, y sobre ese nombre habrá un nombre mayor. Uno que está sobre toda prisión, uno el cual tiene dominio sobre lo peor de este mundo, uno que nos ha dado libertad. Entonces Jesucristo nos ha hecho verdaderamente libres, porque como dice Juan 8:36, al que el Hijo liberta, ese es verdaderamente libre. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a Dios? Porque nos ha hecho libres para darle lo mejor, para darle todo nuestro amor, nuestra devoción.